Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books y en el vídeo de hoy toca wrap up y vengo a hablaros de todos los libros que leí a lo largo del mes de enero, que bueno, hemos empezado el año con buen pie. Tengo aquí una buena montaña de libros y sinceramente aún faltan. Leí 11 libros y dejé uno sin terminar, así que bueno, vamos allá, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible para que este vídeo no dure 3 horas y nada, vamos a hablar de libros. Pues bueno, tal y como os he dicho, hoy toca wrap up y vamos a hablar de todas mis lecturas del mes de enero. Leí 11 libros, también os digo que no me sorprende porque yo tengo la sensación de que este mes en vez de 30 ha tenido 50 días y quien diga lo contrario miente. Así que nada, no me enrollo, vamos directamente a ello y vamos a empezar por los libros que leímos en los clubs de lectura de Patreon. Como ya sabéis, yo tengo 2 clubs de lectura activos en Patreon, uno en el que leemos literatura gótica clásica y otro en el que leemos novelas de terror contemporáneas. En ambos quedan plazas y si queréis apuntaros y leer con nosotros tenéis los enlaces aquí debajo y ahí lo tenéis todo muy bien explicado. Bueno, en el club de los libros góticos, en este caso empezamos con una novela de Jane Austen que fue La abadía de Northanger. Para mí era una relectura, así que voy a hacerlo muy rápido, ya tiene su reseña de hace 2 años o así en el canal, os la voy a dejar aquí. Y bueno, básicamente seguimos a nuestra protagonista que va con unos amigos de su padre al balneario de Bath y allí, pues bueno, conoce un poco más sobre la vida. Se acaba haciendo muy amiga de una muchacha y su hermano, de quien obviamente se enamora, y acabará viajando con ellos durante un tiempo a su casa, que es la abadía de Northanger. Y allí ella se va a ver influenciada por todas estas novelas góticas que lee, principalmente Los misterios de Udolfo de Anne Radcliffe, y va a pensar que está, pues bueno, en una situación muy parecida. Esta novela es más bien una parodia del género, pero a mí me parece muy refrescante, muy divertida y muy fácil de leer, y es por eso que sin lugar a dudas os la recomiendo. Yo leí esta novela por primera vez antes de haber leído Los misterios de Udolfo y fue la que me dio ganas, ¿no?, de probar con la obra de Anne Radcliffe. He leído ahora ya Los misterios de Udolfo y luego he vuelto a leer esto y sinceramente creo que hace muy buen trabajo parodiando el género. Hay bastantes referencias y bastantes títulos que podemos apuntarnos para leer si os gusta el gótico, porque aquí Jane Austen nos los recomienda. En el club de lectura de terror leímos Echo de Thomas Oldie Hubert. No sé si os habré hablado ya de esta novela, pero bueno, ya tengo la reseña grabada y preparada para subirla. Lo que sí que sé es que os la he recomendado en mi top de novelas para leer en invierno, así que vamos a hacerlo muy rápido también. Es una novela un poquito epistolar, ya que tenemos narraciones de varios personajes y tiene algo muy original, y es que todos sus capítulos no están numerados, pero sí tienen un título, y estos títulos hacen referencias a títulos de obras de terror clásicas que además tienen que ver con lo que sucede en el capítulo en cuestión. Esta estructura del libro a mí me gustó muchísimo y por ese punto le pongo un 10. Lo que pasa es que sí que es cierto que se me hizo un poco largo. Aquí, bueno, nos encontramos con que Nick ha vuelto de un viaje de alpinismo, su compañero ha muerto y él regresa desfigurado y parece que se ha bajado algo de la montaña, parece que el Maudit lo ha poseído. Su pareja, Sam, va a intentar hacer todo lo que esté en sus manos para comprender qué es lo que le ha pasado a Nick y para intentar ayudarlo y frenar estos cambios que están teniendo lugar en su persona. La premisa es muy interesante, me diréis que no. Una novela de posesiones y exorcismos en la que quien te posee es una montaña. Y además se nota que el autor es alpinista, se nota muchísimo. Si sois alpinistas creo que podéis disfrutar mucho de esta novela por cómo está descrita, por la atmósfera, la ambientación y cómo te transporta a la montaña, pero lo dicho, me parece que se extiende un poquito demasiado y ese fue el motivo por el que, bueno, creo que no me gustó tanto como Hex, a pesar de que sinceramente tiene un inicio espectacular. Y nada, estas fueron las 2 novelas que leímos en mis clubs de lectura de Patreon. Luego quería comentaros otros de los libros que leí, en este caso en físico. El primero es La bahía del espejo de Catriona Ward. No me quiero extender porque este libro ya tiene su reseña bastante reciente y la vais a tener ahí. Es la última novela publicada en español por la autora y bueno, a mí ya sabéis que Catriona me encanta, soy fan de todo lo que escribe, es una de mis autoras auto-buy, pero creo que aquí se le ha ido la mano. Es una novela muy confusa, tan confusa que requiere una segunda lectura para comprender todo lo que está sucediendo bien, y yo creo que cuando eso pasa con un libro es que hay algo que no está funcionando. Así que bueno, le puse 3,5 estrellas sobre 5. Es la novela de la autora que menos me ha gustado, pero aún así la disfruté mucho y os la recomiendo. Es una historia que hay que leer con paciencia y prestando mucha atención
atención, hay muchas capas y tiene metaficción, que eso siempre es un punto a favor. Así que bueno, no quiero deciros mucho más al respecto porque, como ya sabéis, con las novelas de Catriona Ward cualquier riesgo de spoiler es, en fin, un potencial arruinador de la historia. Así que nada, simplemente deciros que, a pesar de que a mí me ha gustado menos que las otras, creo que es un buen libro y creo que si os gusta la autora lo podéis disfrutar, así que recomendado, recomendadísimo, y no voy a decir nada más. También leí Buscando al hombre del río, que es una novela publicada por Dimensiones Ocultas. Esta novela está catalogada como terror extremo y debo reconocer que dentro de todas las novelas de terror extremo que he leído es la que más me ha gustado. Yo lo estoy intentando, de verdad que lo estoy intentando con el terror extremo y me estoy esforzando por ello, pero es que hay una cosa que no va conmigo. Y es que el terror extremo muchas veces se centra en torturas, en malos tratos, en violaciones y, en fin, en asesinatos horribles. Y sé que es horrible que yo diga esto, pero al final es que una vez has leído 2 o 3 novelas del estilo, acabas insensibilizado. Para mí, y ya lo sabéis, el terror que me gusta es el terror sobrenatural y es algo que suele faltar en las novelas de terror extremo, o por lo menos en las que yo he leído, desde luego que habré tenido mala suerte. Aquí, sin embargo, sí que está este componente sobrenatural y sigue siendo extremo, sin lugar a dudas. Así que es lo que hizo que me gustara tanto esta novela. Aquí seguimos a una mujer que está obsesionada con un asesino en serie y él le pide que vaya a su cabaña en el bosque a encontrar una llave y llevársela a una misteriosa figura a quien conocen como el hombre del río. Lo que pasa es que este hombre no es humano, o ya no, y toda la gente que lo visita acaba transformándose en cierto sentido, acaba sacando lo peor de sí mismo. Bueno, tiene unas descripciones espectaculares, de verdad. Yo creo que cuando nos estamos acercando a la cabaña del hombre del río, como vemos cómo se va transformando todo, ¿no? Cómo el río de pronto se vuelve rojo, cómo empieza a oler a hierro, cómo los árboles acaban muriendo, cómo el cielo también está teñido de rojo y cómo todo se va transformando de esa forma. Bueno, me pareció que estaba muy bien llevado a cabo. Eso sí, la historia al final me pareció bastante predecible. Imagino que por ese componente de terror extremo, de violencia extrema, que yo lo siento, de verdad que lo siento, pero es que yo qué sé, no termina de cuajarme siempre. Así que bueno, no sé, yo le puse 4 estrellas, creo, 4 estrellas sobre 5, me gustó. Y sin lugar a dudas estoy deseando que Dimensiones Ocultas publique la segunda parte, porque esta novela tiene una segunda parte. Luego leí Mandíbula de Mónica Ojeda y bueno, este de momento es el mejor libro que he leído en lo que va de año. Me ha gustado muchísimo, que no sabría cómo hablaros de este libro sin destripároslo, pero básicamente tenemos 3 líneas temporales, ¿vale? Que se van alternando. Lo que está sucediendo en el presente es que una profesora de lengua y literatura ha secuestrado a Fernanda, una de sus alumnas, y se la ha llevado a un lugar remoto, a una cabaña remota en el monte. Luego tenemos otra línea temporal que es la vida de la profesora y cómo acabó totalmente traumada después de un suceso horrible que le sucedió con las alumnas de su anterior colegio. Y la tercera línea temporal es cuando vamos viendo a Fernanda y a sus amigas, cómo es su día a día y cómo, en fin, cómo se relacionan entre ellas. Todo esto se va mezclando en una historia con un terror totalmente realista, totalmente visceral, y de verdad que, bueno, yo creo que podéis disfrutar muchísimo de esta novela. A mí me pareció un 10, me absorbió muchísimo, de verdad que estaba totalmente dentro. El final me dejó con la boca abierta, con la carne de gallina, y de verdad que creo que ya no voy a poder volver a ver el color blanco del mismo modo. Es muy fuerte. Tal y como os he dicho, es mi mejor lectura de momento, le he puesto 5 estrellas y me gustó tanto que decidí que iba a leer su antología de relatos que se llama Las Voladoras, de la misma autora, que está disponible en Kindle Unlimited, que ese fue el siguiente libro del que vengo a hablaros. Y bueno, es una antología también muy curiosa, me gusta mucho el estilo de la autora que se sigue explorando ahí, y creo que son relatos que hay que leer prestando atención porque hay muchas metáforas y muchos mensajes ocultos dentro. Y bueno, la verdad es que, al igual que pasa con Mandíbula, exploran muchísimo este terror más mundano, más del día a día, ese terror cotidiano, terror en lo cotidiano, diría yo. Y bueno, es lo que hace que tenga sus momentos tan terroríficos, porque son cosas
en algunos relatos que dices, es que, bueno, podría haberle pasado a cualquiera, o sea, esto es fuerte. Y bueno, también me gustó, pero no tanto como la novela, creo que le puse 3,5 estrellas sobre 5, desde luego que esto para mí ha sido un súper descubrimiento. Creo que acaba de publicarse otra novela de la autora, así que voy a estar echándole un ojo y a ver si la puedo leer pronto. Vale, ahora dejad que consulte mi Goodreads para que no me haga yo un lío y seguimos. Otra novela que también está en Kindle Unlimited y que podéis encontrar, sin embargo, en Podimo es El hombre que nunca sacrificaba a las gallinas viejas. Esta novela la leí por recomendación de Nerea y es de Darío Vilas. Es una novela también de un terror más realista. Una vez más nos encontramos con personas que son monstruos. Y bueno, yo creo que tenemos a un hombre que claramente, pues bueno, sufrió algún que otro momento traumático en su infancia que lo acabó marcando como adulto, y bueno, él acaba convirtiéndose en un asesino en serie que está empeñado en librar al mundo de cierto tipo de mujeres que él considera como vampiros. Él ya estaba retirado de eso, pero algo empieza a suceder en su vida que acaba volviendo a llevarlo a este ciclo de violencia. Es una novela en la que vamos viendo cómo su salud mental se va mermando y cómo llega a un final en el que, en fin, claramente él está enfermo, ya no enfermo psicológicamente por el hecho de que sea un puñetero asesino en serie, enfermo psicológicamente también y además enfermo físicamente, y cómo todo esto lo va llevando a esta especie de, yo no sé si podríamos decir delirio esquizofrénico, no lo sé. La cuestión es que estuvo bien, es muy fácil de leer y se lee bastante rápido, no sé, creo que son como, yo diría 2 o 3 horas de lectura no más. Así que bueno, sin lugar a dudas lo disfruté y voy a seguir leyendo algo del autor. Me parece que, de todas formas, su novela Reír en tu funeral, o algo así, creo que se llama, está disponible en Podimo, así que posiblemente la vaya a escuchar. Vale, y ahora quería hablaros de un par de libros que mezclé el proceso de leer y el proceso de escuchar en Podimo, que ya lo hice el año pasado, no me acuerdo con qué libro, y me gustó bastante. Y en este caso son estas 2 novelas de Carlos García Miranda, que se llaman El Club de los Lectores Criminales y El Club de los Escritores Criminales. Es una continuación, o sea, es, digamos, una duología con algunos personajes que se repiten. Ambas novelas están disponibles para escuchar en Podimo y recordad que tenéis el enlace aquí abajo para tener 30 días de prueba gratuita en la plataforma. Puede que el título de la primera novela os suene, y es que tiene una adaptación a película en Netflix que no, yo todavía no la he visto, así que vamos a hablar exclusivamente de las novelas. En el Club de los Lectores Criminales estamos en la Universidad Complutense de Madrid y hay un grupo de alumnos que han hecho un club de lectura para leer novelas de Stephen King. La cosa se les va de las manos cuando, después de que una de ellas, Ángela, sufra acoso por parte de un profesor, todos ellos decidan gastarle una broma disfrazados de payasos asesinos que acabe en una auténtica masacre, es decir, el profesor va a morir. Ellos van a intentar ocultar esto, lo que pasa es que hay alguien que los ha visto y va a cazarlos uno a uno mientras escribe sus muertes a modo de novela en Wattpad. En la segunda parte seguimos a nuestra protagonista y su pareja. Ellos han conseguido sobrevivir a los crímenes de la Complutense y ella es escritora, ha escrito Lo que sucedió y se ha hecho famosa. Y bueno, la contratan para que vaya a un retiro de escritores a dar, pues bueno, unas clases, consejos a los estudiantes y demás. En este caso es específico de novelas de terror, y lo que resulta es que al parecer el asesino de la primera novela no estaba tan muerto y ha regresado para vengarse, y en este retiro de escritores va a intentar darle caza nuevamente a Ángela. Vale, la cuestión es que son novelas entretenidas, no voy a negarlo, se leen muy rápido, pero a mí la sensación que me dio era de que el autor no escribe terror y, no lo sé, intentando meterse en el género, lo que hizo fue incurrir en todos los tópicos y en todos los lugares comunes del género. Lo primero y principal es, ok, estamos en 2024, creo que todos hemos superado la fase de Stephen King, hay muchísimos más escritores de terror, ya está un poco trillado seguir empleando al autor de Maine una y otra vez en todas las referencias, es suficiente. No sé, luego los personajes me parecían más como estereotipos, ¿no?, que tenían que encajar dentro de la descripción, ya sabéis, la que es pura y es virgen, que todos sabemos que no va a morir, el nerd, el chico deportista, la que es rubia y es un pibón, y ya sabes lo que les va a pasar porque es que está incurriendo en todos los tópicos, está cogiendo
todas estas cosas que al final los que somos asiduos en el género nos acabamos cansando de ellas, porque dices, ok, está muy bien cuando quieres hacer una parodia, pero a mí no me parece que él estuviera intentando hacer una parodia y entonces es raro. No lo sé, yo creo que el terror no era su género, desde luego, y se nota. De todas formas, tal y como os he dicho, son entretenidas, se leen rápido y a la primera le puse 3 estrellas. El problema con la segunda es que ya había perdido la originalidad, ¿no? Entonces me pareció pues como un poco peor. Fue como un poco más de lo mismo en otro entorno y no sé si era necesario directamente. Vale, y luego escuché otros 2 audiolibros. El primero era Porno religioso improvisado de Laura Lee Barr, que es una novela de Bizarro, creo que está publicada por Orsini Press. Y bueno, sinceramente de las de Orsini que he leído, esta es la que menos me ha gustado. Mezcla también varias líneas temporales y se me acaba liando todo un poco, porque nuestra protagonista es una directora de cine que se quiere hacer un hueco en Hollywood y está creando una especie de película sobre la vida de una mujer, una chica, que, bueno, en un momento de estos de Delulu acabó asesinando a 2 hombres y un tercero, que nadie sabe quién es, salió vivo. Entonces se nos va mezclando la historia de ella y de cómo uno de sus mejores amigos se ha metido en una secta en la que los miembros se creen vampiros y luego vamos viendo la historia de lo que realmente pasó con esta chica y cómo llegó a ese punto extremo en el que ella explotó y la relación que esos supuestos vampiros también tienen con ese momento. Me pareció un poco confuso, no lo sé, a mí la sensación que yo tenía era que eran 2 historias independientes que podían haber funcionado por separado, pero que al mezclarlas era demasiado confuso, no lo sé. No ha sido mi novela favorita de Orsini Press. Y el último audiolibro que escuché fue Dientes Rojos de Jesús Cañadas. ¡Wow! Esta novela me parece maravillosa, de verdad, si tenéis la opción de leerla o escucharla en Podimo, hacedlo porque sinceramente me costó un poco meterme en la historia. Estamos en una ciudad de Alemania en la que nuestro protagonista es un poli que es polaco y está investigando la desaparición de una chica, Rebeca. El problema es que, bueno, él se deja llevar por sus impulsos, es una persona bastante violenta y no tardaremos mucho en darnos cuenta que Rebeca no ha corrido el mejor destino posible. Pero la cosa no termina ahí y no quiero contaros nada porque wow. Al principio me costó cogerme, tal y como os he dicho, porque nuestro protagonista, el poli, no me gustaba nada, me caía muy mal. Además me parecía un hombre de estos que abusan de su fuerza física y de su posición y me cayó realmente mal. Pero luego todo ese submundo en el que intenta meterse Rebeca y las consecuencias que tiene para ella me pareció muy interesante, está muy bien construido. Cuando me di cuenta y cuando fui capaz de ver que la historia no iba sobre el poli sino sobre Rebeca fue cuando empecé a disfrutarla y bueno, tiene un final de estos estilo venganza colectiva que, no sé, me encantó, me pareció maravilloso. Es un audiolibro que disfruté muchísimo y sin lugar a dudas os lo recomiendo, por favor escuchadlo o leed la novela, pero dadle una oportunidad porque este vale muchísimo la pena. Y bueno, el último libro es el que no terminé, que fue Aquí vive el horror. Creo que adapta o tiene que ver con una de las películas de los Warren, de la de Amityville. La cuestión es que me pareció tan aburrido. Leí el 43% de la historia. Yo nunca le doy tanto tiempo a una historia que no me está gustando, pero es que de verdad que quería disfrutar de ese libro. Normalmente cuando yo leo un libro y no me gusta, le doy hasta el 20%, y si en el 20% no lo estoy disfrutando, lo dejo. O sea, que llegar al 43% es más del doble de lo que yo le suelo conceder, y decidí dejarlo porque book math. Si leo más del 50% del libro, ya me está costando más tiempo dejarlo que terminarlo, y entonces ahí no va bien, así que dije, bueno, hasta aquí hemos llegado. Me pareció muy aburrido, me pareció muy lento, me pareció que no tenía ningún componente que diera miedo, no lo sé. La verdad es que fue una grandísima decepción. Y nada, estos eran todos los libros que leí en enero, espero no haberme dejado ninguno. Pues nada chicos, esto es todo. Estos son los libros que leí en enero, espero no haberme dejado ninguno. Decidme en los comentarios cuántos libros leísteis, qué os ha parecido, cómo vais con vuestro reto de lecturas. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Sobre todo
todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. Y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo y allí os explico todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y ahora sí, hasta aquí llega este wrap up, hasta aquí mi resumen de lecturas del mes de enero. Creo que he empezado muy bien el año. Eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.